Bien, la vocecita que nos dice que ya comienza con la grabación. Bien, mis estimados. A ver, en este caso, ¿no? En este tipo de ejercicios, en la parte de conectores, ¿no? Hay que tener cuidado en la buena utilización de los conectores, ¿no? Porque aparentemente ¿qué cosa? Podríamos leer un texto y encontrar algunos conectores y podríamos considerarlo que están bien escritos o están bien utilizados en este caso, ¿no? Que la función que cumple dentro de un enunciado sería qué cosa, sería el correcto, ¿no? Eso es lo que podría, qué cosa, eso es lo que podría ir sucediendo, lo que podría ir pasando. Pero como ya hemos revisado anteriormente cuáles son los conectores y cuál es la función que cumple, vamos a darnos cuenta, ¿no? Particularmente que el uso de repente dentro de los conectores, dentro de una oración o dentro de un enunciado, a veces no es el correcto, a veces no es el que, no, muy bien, el que normalmente se da. Por ejemplo, en este texto, mira, me dicen, ¿no? Lee el siguiente texto y me piden identificar, subrayando los conectores que están mal utilizados, ¿no? Y tengo que reemplazarlos por uno que sí sea el correcto. Entonces, mira, yo leo este texto y aparentemente este texto está bacán, está chévere, ¿no? Muy bien, no encontramos ningún error, aparentemente, ¿no? Cuando te dice, todos los alumnos habían leído 2 veces el cuento. Por eso no recordaron el nombre de los personajes principales a la hora de la prueba. Es decir, tampoco captaron el mensaje que tal cuento buscaba transmitir. En cambio, no obtuvieron una buena nota en el examen del curso de la profesora Ariana. Con justa razón, la maestra les llamó la atención. Además, no se concentraron al momento de leer, estando más bien sumamente distraídos. Si no se preparan bien, ¿cómo esperan obtener una buena calificación? Dijo la maestra. El cuento que mandó leer era uno famoso, El Caballero Carmelo, escrito por el conde de Lemos, evidentemente por Ablán Valdelomar. Vamos a ver, mira, aparentemente ese texto podría estar bien utilizado los conectores que están uniendo enunciados, pero lo que nos pide aquí, ¿no? Y por lo que yo voy contando, debe haber un promedio de 6 o 7 conectores que están mal utilizados. No, profe, pero así uno lo lee y sí, por ahí tiene sentido. Podría tener sentido. Pero ahora vamos a desmenuzar un texto, porque esa es la forma como se tiene que tratar un texto, y analizar cada oración o cada enunciado, ¿no? Que está siendo unido por un conector. Determinar, muy bien, si ese conector realmente cumple la función para poder unir esos dos enunciados, y si está correcto, no lo tocamos. Pero si hay algún tipo de inconveniente, lo vamos a cosa, lo vamos a cambiar, ¿no? Porque eso es lo que me piden. Subrayo el que está mal y tengo que colocar el que está realmente, uno que realmente le dé ese sentido, ¿no? Muy bien. Un momento, voy a dejar de compartir esto porque no me sale para poder tener la opción de lápiz, ¿ya? No me sale para tener la opción de lápiz porque al final quiero que quede todo grabadito, porque a veces cuando uno lo graba acá está, ahora sí. Cuando uno trabaja con el puntero del mismo Zoom no queda grabado, ¿no? Entonces con con esta herramienta que tengo, eso sí me va a permitir poder, ¿qué cosa? Poder grabarlo y de repente ustedes ya posteriormente pueden, ¿qué cosa? Pueden ir revisando de repente ya no el video, sino simplemente, ¿no? El material ya subrayado, ya trabajado, colocando algunos datos particulares que se ha considerado, ¿no? Entonces, esto es lo que me permite esta tableta, ¿ya? Esta tableta y no aparecía esto el dibujo, ¿no? Acá aparecía el dibujo y acá están los lápices donde yo voy a hacer mis anotaciones, ¿correcto? Muy bien. Esto sí se queda grabado, pues, ¿no? Pero en cambio, si yo coloco, como te mencionaba, lo de el puntero del zoom, ahí sí no queda nada grabado. Bien, ahora vamos a analizar. Un poquito voy a ver si se puede agrandar un poquito por acá, ya, para poderlo tener en cuenta. Listo, ¿qué es lo que me pide? Que pueda analizar cada enunciado, ¿no? Y determinar si el conector está bien utilizado. Esto a manera de ejercicio, ¿ya? Esto a manera de ejercicio. De ahí ya vamos viendo con los ejercicios que realmente son de tipos, las evaluaciones que ustedes van a dar. Entonces, hasta acá asumimos que hay, ¿qué cosa? Hasta acá asumimos que hay un primer enunciado. Hasta acá, ¿cierto? Mira, voy a leer ese primer enunciado. ¿Y qué es lo que te dice? Todos los alumnos habían leído 2 veces el cuento. Acá, mira, todos los alumnos leen el cuento, pero no lo hacen una vez, sino te dice lo hacen 2 veces. Por eso, no recordaron el nombre de los personajes principales a la hora de la prueba. Entonces, acá hay un conector, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es ese conector, profe? Ese conector que aparece aquí, muy bien, es este de acá, el por eso.
¿Ya? Ese es el conector que se está utilizando para poder unir el primer enunciado con el segundo enunciado, ¿no? ¿Cuál es el primer enunciado, profe? El primer enunciado es que los alumnos, todos, habían leído dos veces el cuento. Y el siguiente enunciado, ¿qué es lo que te dice? No recordaron el nombre de los personajes principales a la hora de la prueba. Entonces, profe, pero está bien ahí. A ver, moment, please. A ver, nos detenemos un poquito ahí. No, tú bien sabes, ¿no? Y esto es, ¿no? El tema de cosas, el tema de la teoría, que este conector, el por eso, es un conector de cosas. Profe, déjeme acordar, es un conector por eso, por ello, entonces luego, ya, muy bien. Este por eso es un conector consecutivo, profesor. Correcto, muy bien. Es un conector consecutivo, ¿no? Y el conector consecutivo, ¿qué es lo que nos indica? Un conector consecutivo nos da una consecuencia. Consecutivo. ¿No? Consecutivo. ¿Correcto? Es el conector consecutivo. Ahí no hay duda. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que, para qué, cuál es la función que cumple el conector consecutivo? La función que cumple es que, muy bien, te da una consecuencia, ¿no? O sea, si acá hay una causa, la consecuencia es la que viene después, y es por eso que yo utilizo un conector consecutivo. Ahora, cuando en la primera oración te dice que todos los alumnos habían leído dos veces el cuento, bacán. Pero en la siguiente oración te dice no recordaron el nombre de los personajes principales a la hora de la prueba. Entonces, si te das cuenta, este cosa, este cosa, este no, ¿sí? Este no que aparece aquí, este no, no me está qué cosa, ese no me está ayudando mucho. ¿Por qué, profe? Porque ese no lo que está haciendo es darle un contraste, ¿no? Este no que aparece aquí, este no, ¿ya? Si te dice, no recordaron el nombre de los personajes principales, entonces no como que no se está presentando una consecuencia tal cual, ¿no? Entonces, para que se presente una consecuencia, yo borraría el no. ¿Cierto? Entonces, yo leo bien, yo leo dos veces el cuento, muy bien. Por eso, porque yo leí dos veces el cuento, la consecuencia es que recuerdo el nombre de los personajes principales, mínimamente, ¿no? Mínimamente. Pero al decirte no, ese no es negación. Por lo tanto, ese no, ¿qué es lo que hace? Contradice con lo que te está planteando anteriormente, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque si yo leo dos veces, la lógica es que sí recuerde lo principal, ¿no? Pero al decirme que no recuerdo, me contradice con lo que está planteando. Entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Con eso, que este por eso está mal utilizado. Ese conector por eso no es el correcto. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿lo tenemos que cambiar? Claro, lo tenemos que cambiar. Entonces, ese por eso voy a colocar acá. El conector mal usado. Por eso, profe, pero aparentemente está bien. Aparentemente, mi estimado. ¿No? Pero cuando hacemos el análisis y determinamos que ese tipo de conectores no es, ¿qué cosa? No es el correcto. Profe, entonces, si por eso está mal utilizado, entonces ayúdame, ¿qué tipo de conector es? Ya te lo dije. Ese no lo que hace ¿qué cosa? Es darle la contra. Ese no es darle ¿qué cosa? El contraste. Ah, ya, profe. Entonces, si le da el contraste, entonces yo tengo que utilizar un conector de ese tipo. Excelente. Un conector de contraste, también llamado conector adversativo. Y los conectores de contraste o conectores adversativos, como bien tú lo recuerdas, porque hay una teoría de eso, es el pero, el sin embargo, el no obstante, el empero, el más sin tilde, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, profesor, acá yo puedo colocar en vez de el por eso, lo cambio entonces y voy a colocar el sin embargo. Excelente. Coloca el sin embargo. ¿Ya? Coloca el sin embargo. Ese es el conector que debería ir. Ese es el conector correcto porque ese no te da el contraste. Profe, ¿cómo quedaría? Mira, vamos a leerlo. Mira, dice, todos los alumnos habían leído dos veces el cuento, ¿no? Muy bien. Sin embargo, no recordaron el nombre de los personajes principales a la hora de la prueba. Ah, ya, profe, ahí sí tiene sentido. Ahí sí tiene sentido. Entonces dice, por eso está mal utilizado. Profe, y aparentemente está bien, ¿no? Está chévere ahí, ¿no? Sí, aparentemente, pero cuando uno hace el análisis te das cuenta que no tiene lógica, ¿ya? Y si tiene lógica, entonces no transmite bien la información, ¿no? Entonces estamos viendo ese punto. Ya, profe, entonces asumimos que van a haber varios, profe, haber varios conectores que van a estar mal utilizados. Sí, puede ser. Vamos a ver en la siguiente. Ya, el siguiente, mira, fíjate, que debería ser hasta, si no me equivoco, debe ser hasta acá, ¿no? Hasta transmitir. Hasta acá es el otro enunciado. ¿Sí? Muy bien. Estoy separando este tema del texto por unidades informativas, que es lo correcto, que se tiene que cosa, que se tiene que hacer. Bien, bien, profe. Ahora, en esta parte, mire, dice, es decir, ¿no? Tampoco captaron el mensaje que tal cuento buscaba transmitir. Es decir, profe, acá el conector que usted me enseñó es este de acá, profe, el es decir. Ajá, muy bien. Ese conector, profesor, si yo bien no me he olvidado, ¿no? De las sesiones que usted me dijo, ese es decir, es un conector de equivalencia.
Claro, es un conector de equivalencia. Y como conector de equivalencia, ¿para qué lo utilizamos? Para decir lo mismo que te dice la otra oración. Profe, hágame acordar. Ah, fácil, ¿no? Muy bien. Si yo te digo en una oración, ¿qué cosa? Si en una oración yo te digo, Pepe, ¿no? Muy bien, Pepe es misógino, ¿cierto? Misógino, ¿ya? Y en la siguiente oración, ¿qué es lo que te digo? Odia a las mujeres, odia a las mujeres. Profe, me está diciendo lo mismo, ¿no? Claro, al decirte que es misógino y al decirte que odia a las mujeres, te está diciendo lo mismo. Es por eso que entra este conector de equivalencia. El es decir, ¿no? Entonces, el es decir funciona para eso, para decir lo mismo que te dice una oración anterior, pero te lo dice de otra manera. ¿Te acordaste? ¿No? Profe, también yo me acuerdo que no es el único, claro, es el que más se utiliza, pero no es el único. Profe, ahí está el o sea, ahí está está en otras palabras, ¿no? Muy bien dicho de otro término, claro, sí, ahí está la lista de conectores. Ya, profe, bacán, hasta ahí ya me hizo acordar. Entonces, si el es decir dice lo mismo, muy bien, pero en otras palabras, entonces esta oración, cuando te dice, tampoco captaron el mensaje que tal cuento buscaba transmitir, debe ser lo mismo que el anterior. Claro, debe ser lo mismo. A ver, profe, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que te dice? Por eso dice, no recuerdan el nombre de los personajes principales a la hora de la prueba. O sea, lo que te dice es que no se recuerda el nombre de los personajes principales. Y en la siguiente oración te dice qué cosa. Tampoco captaron el mensaje. Entonces, no recordar el personaje principal es lo mismo que no captar el mensaje. No es lo mismo, profe. ¿Cierto? Entonces, si no es lo mismo, entonces ese es decir está mal utilizado, profesor. Claro, está mal utilizado. Ya van dos, mira. Ya van dos mal utilizados. ¿No? Entonces, profe, entonces ya entendí, profe, para que sea qué cosa, para que sea un conector de equivalencia, entonces lo que te dice aquí, personajes principales, ¿no? No recordaron el nombre de personajes principales, te lo tiene que decir acá, pero de otra forma. Claro, ¿no? Muy bien. Claro, te lo tiene que decir qué cosa, te lo tiene que decir de otra forma. Pero no te lo está diciendo, te está diciendo otra información. Te está mencionando otra información. ¿Qué es lo que te dice? Que tampoco captaron el mensaje, ¿no? Que tal cuento buscaba transmitir. Ya, profe, entonces ya está. Entonces, ese es decir, quedamos, profesor. Ese es decir, es un enunciado muy bien, que no es el correcto. Es decir, ya, es decir, está qué cosa, está mal utilizado. Listo. Ahora, profe, si es decir, está mal utilizado, ¿qué tipo de conectores yo voy a utilizar acá? Un conector que te agregue información, porque el autor te está agregando información. ¿Qué es lo que te dice? Que no recuerdan el mensaje, los personajes principales, y tampoco recuerdan o captan el mensaje. Entonces, ahí se está agregando información. Y si se agrega información, mi querido profesor, ¿cuál es el tipo de conector que voy a utilizar? ¿Es un conector de qué? De adición. ¿Sí? Es un conector que te va a qué cosa, que te va a agregar o te va a qué cosa, que te va a sumar información. ¿Listo? Entonces voy a colocar, profe, un conector de adición, es el además, el también, ¿no? El y, el ni, el incluso, el asimismo. Ya, claro, ya tienes la lista, ¿no? Entonces acá yo puedo colocar, entonces, además, ¿no? Entonces yo puedo colocar acá el conector además. Listo, conector aditivo. Entonces, mira, ¿cómo quedaría? Mira, ¿cómo vamos? ¿Ah? Vamos viendo que este textito pequeñito, mira, ¿cuántos errores está cometiendo? Van dos, ¿no? Entonces, conociendo la teoría de conectores, que los conectores nos sirven para poder unir oraciones, entonces nos damos cuenta que en este caso van dos que están mal, ¿no? Todos los alumnos habían leído dos veces el cuento, sin embargo, no recordaron el nombre de los personajes principales a la hora de la prueba. Además, tampoco captaron el mensaje que tal cuento buscaba transmitir. Eso es correcto. Así está bien. ¿Ya? Ahora, seguimos, profe. Seguimos. Está bonito esto, profe. Vamos, no pare, sigue. Vamos por acá. Acá hay otro enunciado. Profesor, Mira, pin, pin, otro. una consulta también puede ser ni en vez de además. Claro, sí. A ver si encajaría, ¿no? Muy bien. Dice, ni tampoco, claro, ¿no? Muy bien. Pero ese ni tampoco captaron el mensaje. Sí, también podría ser, porque acá hay una negación, ¿sí? Y comentamos, sí, podemos seguir negando también. No hay ningún inconveniente, ¿no? No recordaron, ni tampoco captaron. Sí, está bien. Podría ser el ni también. No hay inconveniente. Listo. Ahora, acuérdate que esos conectores normalmente son sinónimos, ¿no? Todos los conectores que están ahí pueden ser utilizados de acuerdo a la concordancia que pueda haber. Listo. Vamos bien, ¿ah? Mira, van dos, ¿ah? ¿Cuántos me faltan? Uno, dos, tres, cuatro. Deberían haber cuatro más, de repente. A ver, la siguiente te dice, en cambio, no obtuvieron una buena nota en el examen del curso de la profesora Ariana. ¿No? Profe, es en cambio.
Ese en cambio, ¿qué es lo que hace? Muy bien, ese en cambio como que nos va, ¿qué cosa? Nos va a dar, ¿qué cosa? Nos va a cambiar, ¿no? Un poquito el sentido de lo que se está mencionando anteriormente, ¿no? Ahora, profe, pero eso no lo vemos acá, ¿no? ¿Sí? No vemos que se presente de esa manera. ¿Por qué, profesor? Porque yo veo esto de acá, mira, yo veo esto de acá cuando te dice, no obtuvieron una buena nota en el examen del curso de la profesora como una consecuencia. Sí, yo lo veo como una consecuencia. O sea, no tendré una buena nota en el examen es una consecuencia. ¿A causa de qué? A causa de no recordar el nombre ni tampoco captar el mensaje. O sea, leyeron dos veces, no captan el nombre de los personajes principales y no captan el mensaje del cuento. Entonces, esas dos cosas traen como resultado que sacaran mala nota, profe. Entonces, acá, en vez de en cambio, mi estimado profesor, en vez de ese en cambio, debería ir un conector de consecuencia. Porque lo que viene después es eso, profe. A ver, muy bien. Entonces vamos a la otra, ¿no? Entonces, ese en cambio está mal utilizado, ¿no? Ese en cambio está mal utilizado. Y lo que tiene que ir ahí, profesor, es un conector de consecuencia. Un conector de consecuencia que puede ser profesor, muy bien, por ello, ¿no? Por ejemplo, por ello, por eso, con que, ¿no? Entonces acá, mira, dice, ¿no? Seguimos, ¿ah? Seguimos avanzando, dice. Por ello, no obtuvieron una buena nota en el examen del curso de la profesora Ariana. Listo, profe. Entonces, acá tiene que ir un conector de consecuencia. Entonces, ya van tres, profe, mire, ¿ah? ¿Sí? Ya van tres. Él es decir, muy bien, en cambio y por eso. ¿No? Ahora, seguimos avanzando, profe, seguimos avanzando. Luego, lo que nos dice, con justa razón, ¿no? La maestra les llamó la atención. Además, no se concentraron al momento de leer, estando más bien sumamente distraídos. Profe, acá paramos. Acá paramos. Acá hay otro punto. ¿Ya? Y usted me ha dicho que yo tengo que parar donde hay un punto. Acá, vamos analizando. Con justa razón, ¿no? La maestra les llamó la atención. Claro, ¿no? Con razón, ¿sí? Y con razón justa, la maestra les llama la atención. ¿Por qué? Porque leen el cuento dos veces y no recuerdan ni los personajes ni captan el mensaje. Y por ello, muy bien, por esa razón les sacan mala nota, ¿no? Entonces, la profesora, por ese motivo justo, por esa razón justa, les llama la atención, ¿ya? Les llama la atención. Bacán. Ahora, mira lo que viene después. Dice, además, no se concentraron al momento de leer, estando más bien sumamente distraídos. Mm, miren por acá. Si te das cuenta, fíjate, ¿ah? ¿Sí? Si te das cuenta, el además es un conector de qué? De adición. Ya lo hemos visto anteriormente y lo hemos colocado. El además es un conector aditivo. Lo que hace es agregar o sumar información. Pero si analizamos, date cuenta que la maestra les llama la atención por esta razón, ¿no? Este es el motivo por el cual la maestra les llama la atención. ¿Por cuál, profesor? Por la falta de concentración al momento de leer, ¿sí? No estaban concentrados, por lo tanto, estaban, ¿qué cosa? Todo lo contrario, estaban distraídos. Entonces, esa es la razón por la cual la maestra les llama la atención, ¿no? Con justa razón, la maestra les llama la razón por este motivo, la falta de concentración al momento de leer, estando más bien sumamente distraídos. Profe, entonces, ¿ese además está mal utilizado? Sí, está mal utilizado. ¿Por qué, profe? Porque aquí, si te das cuenta que la segunda oración te presenta una causa, una razón, entonces tiene que ir un conector de causa. Tiene que ir un conector de causa. ¿Y cuál es el conector de causa que normalmente utilizamos, profe? Yo ya sé, yo ya sé. El conector que yo más utilizo, ¿cuál es? Ese porque. ¿Y cómo es ese porque? Junto, profe, ¿le colocamos tilde? No, no, no le colocas tilde, porque es un conector de causa, ¿no? Entonces, ese está mal. Entonces, yo estoy colocando acá. Acá tiene que ir el correcto, ¿no? El porque junto y sin tilde. Acá tiene que ir el correcto. Entonces, yo borro esto de acá y voy a colocar acá el además, ¿no? Vamos a borrar por acá. Ese además está mal utilizado, ¿no? Ese además está mal utilizado. Aparentemente, ¿no? Si se dan cuenta, podría estar bien, ¿no? Podría estar bien, pero si tú analizas te das cuenta que no, ¿ya? Y a veces, ¿no? Pasa eso, ¿no? Cuando nosotros de repente utilizamos un mal, ¿no? En mala posición el conector, de repente queremos unir ideas y pensamos que ese tipo de conector al final no tiene lógica, pues, ¿no? No tiene coherencia. Van tres, cuatro, cuatro. Me faltan dos más. Dice, además no se concentraron al momento de leer, ¿no? Porque no se concentraron al momento de leer estando más bien sumamente distraídos. Esas dos, ¿cuáles serían las dos más que estarían mal? Si fuera hasta aquí la siguiente oración, miren, fíjense, si fuera hasta aquí la siguiente oración, la penúltima, hasta acá, hasta donde dice maestra,
¿Hay algún conector que está mal ahí? ¿Ustedes qué me dicen? Si no se preparan bien, ¿cómo esperan obtener una buena calificación? Dijo la maestra. ¿Hay alguna por ahí? A ver, ¿quién me ayuda? Pam. Somos seis ahí. ¿Hay alguna? ¿Alguna que está mal por ahí? Yo te ayudo. Ese sí no. Ese sí no está bien ahí. ¿Por qué, profe? Porque ese sino no puede ser el junto, ¿no? Porque el junto o podría ser un conector de que un conector de destino, que no es destino ahí, podría ser ¿qué cosa? Podría ser un conector de contraste que lo intercambio por el pero sí o el más que tampoco encaja, ¿ya? O podría ser un conector de qué? Un conector de adición, que tampoco es de adición porque no maneja la estructura, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ese sino, ¿cómo tiene que ser? Es un sino separado. ¿No? Tiene que ser un sino separado. Y ese sino separado es de un conector de condición negativa, el sino, el si es que no, ¿no? Dice, si no se prepara bien, si es que no se preparan bien, ¿cómo esperan obtener una buena calificación? Dijo la maestra. Entonces, profe, ¿ese sino está mal? Claro, ese sino está mal utilizado. Ahí el sino que nosotros tenemos que encontrar, este sino junto, está mal. ¿Y cómo tiene que ser? Tiene que ser el sino, y ese sino, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser separado. Y acuérdate, si es el signo separado, tú lo intercambias por el si es que no. Entonces, profe, ahí va la penúltima, que está mal. Papam, papam. Y ahí nos quedamos, creo, o hay otra más por ahí. La última, mira, el último enunciado. El último, de acá para acá. De acá para acá. La última oración. El único conector que yo veo por acá, en esto de acá, el que mandó a leer era uno famoso, ¿no? El cuento que le mandó a leer, el Caballero Carmelo, escrito por el Conde Lemos, evidentemente por Abraham Valdelomar. Este de acá. Ese es el conector, ¿no? Pregunta, mis estimados, analízalo, míralo, chequéalo. Ese conector, ¿está bien? Lo dejamos ahí, nos quedamos muy bien. El último espacio no lo tocamos o colocamos ahí el conector mal utilizado en la última SL, evidentemente, y lo cambiamos por otra que de repente sea más adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Está bien ahí? ¿Lo dejamos? ¿No lo tocamos? El cuento que mandó a leer era uno famoso, El Caballero Carmelo, ¿no? Sí, escrito por el Conde de Lemos, evidentemente por Abraham Valdelomar. Por Abraham Valdelomar. Profe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, profe? ¿Qué hacemos? Dígalo. Profe, pero primero explíqueme. Me olvidé lo de evidentemente. Ah, ya. Cuando hablamos de evidentemente, es un conector de evidencia. Y ese conector de evidencia, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica que lo que te dice la oración, o sea, refuerza la oración anterior. ¿Refuerza o te dice algo evidente? ¿No? Es como que te dice algo así, ¿no? Te dice algo así. Seguimos con Pepito, ¿ya? Seguimos con Pepito. Pepito, ¿no? Pepe, muy bien. No estudio, ¿sí? No estudio, correcto. Y la siguiente oración, muy bien. Evidentemente, no aprobó el curso. No aprobó el curso. ¿Correcto? No aprobó el curso. Entonces, acá yo coloco de cosa. Si te das cuenta, el no aprobar el curso es algo recontra evidente, algo obvio. Muy bien, claro, si no estudias no vas a aprobar el curso. Entonces, acá utilizo un conector de evidencia que me permite, cosa, reforzar lo que te dice anteriormente. Refuerza, muy bien, o te dice algo obvio. Entonces, acá puede ser qué cosa, evidentemente. ¿No? Entonces, evidentemente es un conector de qué? De evidencia y tiene qué cosa, y tiene esa función. ¿No? Entonces, en ese caso, ¿estaríamos de acuerdo que sería de cosa? El conector evidentemente estaría bien. Ahí como que la estás pensando, ¿no?
Profe, mire, a ver, mire mi querido profe, yo estoy viendo aquí lo siguiente, que cuando te dice el conde de Lemos y en la siguiente oración te dice Abraham Valdelomar es lo mismo, profe, ¿sí? Cuando acá me están mencionando y me está, ¿qué cosa? Me está colocando al conde de Lemos, que aparece por acá, el conde de Lemos, y aquí me aparece Abraham Valdelomar, profesor, vienen a hacer lo mismo. Es como que yo te diga, ¿no? Muy bien, es como que yo te diga, Miguel Grau, y en la siguiente oración aparece de cosa, el Caballero de los Mares, o te digo de cosa, o te digo la Ciudad Blanca, y en la siguiente oración te digo Arequipa, ¿no? O te digo de cosa, Es decir, Trujillo, es y te decir, digo la Ciudad profesor, de la ahí, Eterna Primavera. Entonces, ahí debe ser de cosa un conector de qué, no te escuché, por favor. es decir, Es decir, excelente, muy bien. Acá tiene que ir un conector de evidencia, no de evidencia, sino un conector de equivalencia, ¿no? Entonces, ese evidentemente está mal. Evidentemente, ¿ya? Vamos a hacerlo con el azulito. No, pues no se nota mucho. Entonces, ese evidentemente está mal. El evidentemente, está mal utilizado. Entonces, ¿qué tiene que ir aquí? Un conector de equivalencia. Que el que más se utiliza, obviamente, es el, ¿qué cosa? Es el es decir, pero no es el único, porque puede ser en otras palabras, dicho de otro modo, sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá tiene que ir un conector de qué? Un conector de equivalencia. ¿Sí? Así se llama, de equivalencia o de explicación, en algunos casos lo llaman, ¿no? Pero más se conoce como de equivalencia. Y el conector de equivalencia es como el que estamos utilizando acá, pues, que te dice lo mismo que te dice anteriormente, pero te lo dice de otra forma. Ah, mira, entonces mira, toditas esas que estamos marcando son las que están en cosas, son las que estaban mal. Y un texto, profe, aparentemente cuando yo lo leí, mi estimado profesor, estaban, ¿qué cosa? Estaban bien utilizados. Para mí me parecían que bien utilizados, sí. Pero cuando uno hace el análisis, te das cuenta que veíamos 6 errores en ese texto, mal uso de conectores, ¿no? Claro, nosotros ya nos damos cuenta porque sabemos cuál es la función que cumple cada conector y es por eso que a veces se nos hace mucho más sencillo. ¿Listo? Bien, ahora sí, este texto ya tiene lógica, tiene coherencia, tiene cohesión, ¿no? Y está bien, ¿qué cosa? Está bien estructurado. Listo, muy bien, a manera de prueba y conocer un poquito, repasando un poquito los conectores, ¿no? Uno de los más importantes. ¿Bacán? Ahora, vamos con la siguiente, ¿ya? Vamos con la siguiente. Vamos por aquí. La número 2. ¿Sí? Vamos con la número 2. Ahora sí, con claves, esto es un poquito de calentamiento, ¿ya? Esto yo lo trabajé, ¿no? Con ayuda de algunos. Ahora, vamos con la número 2, ¿sí? Solo con la número 2. Lo que te piden es que tú marques la alternativa correcta. Ya hemos trabajado esto anteriormente, ¿no? Entonces acá me dice, para los nativos Campa el mundo es sagrado y acá tengo que ver qué conectores voy a utilizar de acuerdo a la relación que se establece, tanto como la primera oración con la segunda oración, ¿sí? Y sucesivamente con las otras, ¿ya? Así que voy leyendo sus claves, ¿ya? Vamos, ayúdame por favor. En la pregunta número 2, ¿qué alternativa sería la correcta? Bien, ¿me ayudan? Vamos, tecleme, ¿cuál es la clavecita ahí? La A de porque ya que los dos son conectores de causa, ¿no? La B, que es por eso además, conector de consecuencia de edición. La C, conector de causa, consecuencia. Asimismo, adición, por lo tanto, consecuencia. Gracias, lo máximo. Si todos tenemos la misma clave, creo que no va a haber ningún inconveniente. Excelente, ¿no? Muy bien. Por ahí nuestro amigo Renzo, mi estimado de PNP, que nos dice Robert y Delfín, ¿ya? Nos dice como clave la alternativa C. Y esa es cierta, ¿no? Muy bien. En este caso, mira, vamos a colocarlo con rojito para que pueda darse el contraste. La clave que nos va a dar es la alternativa C, Colombia. ¿Por qué, profe? Porque mira, analiza, dice, para los nativos Campa, el mundo es sagrado. Y luego te da una explicación. ¿Cuál es la razón? Muy bien, para la razón, la causa
para que los campas, muy bien, consideren al mundo sagrado. Es sagrado por esta razón. El universo es una creación divina salido de las manos de los dioses. ¿Correcto? Entonces acá tiene que ir un conector de causa, ¿ya? Y el conector de causa puede ser el porque, puede ser el puesto que, los únicos, ¿ya? Ahora, la siguiente oración, ¿qué es lo que nos vemos? ¿No? Cuando dice, como es una creación divina salida de las manos de los dioses, ¿cuál es la consecuencia? Que el hombre está comprometido a respetarlo. Como es una creación divina, la consecuencia es que el hombre está comprometido a respetarlo, a armonizarse y equilibrarse con él. Entonces acá tiene que ser un conector de consecuencia. Y la única que tiene conector de consecuencia es la que tú me mencionas, ¿no? La alternativa no puede ser porque este ya que es un conector de causa, ¿sí? Y no te piden eso. Excelente. Muy bien, dos Colombia. Vamos con la siguiente, la número 3. Ya es un poquito más extensa. También hay textos que se puede, o sea, conectores que se presentan con algún grado de extensión, como puede suceder con la número 3, ¿no? Entonces, lo que me piden es igual, lo mismo que el anterior, pero en este caso la dificultad es la extensión. Vamos. A ver, profe, vamos a trabajar esta pregunta número 3, ¿no? Cuya clave que me dan, mira, ahí me están dando como clave la alternativa C y la alternativa A. Entonces, ahí hay dificultades, ¿no? Entonces, esta pregunta número 3 puede tener cierto grado de dificultad. ¿Por qué? Porque encontramos dos claves. Es muy diferente a la anterior, ¿no? Porque la anterior todas me dijeron Colombia y estaba acá. Pero en este caso, yo veo que por ahí me presentan la alternativa C, que dice, sin embargo, pues además, y la alternativa A, que te dice, por ello aunque y a pesar de que, ¿no? Entonces ahí son diferentes, ¿no? Entonces acá podría ser esta alternativa, la alternativa A o la alternativa C. Si hay otra alternativa que ustedes consideren que podemos tomarla en cuenta, me lo dicen, ¿no? Pero hasta el momento hay dos alternativas que podrían ser las correctas. Ya, a ver, vamos a resolverlo. Vamos por acá, un poquito extenso, ¿ah? Ya, un poquito extenso, pero se puede, cosa, se puede manejar. Vamos por acá. ¿Qué es lo que nos dice, no? Como muchas personas, ¿no? Como muchas personas, a raíz del fenómeno del Twitter, han empezado a desarrollar una adicción a una forma primaria de leer y de escribir, modificando su cerebro. ¿No? Entonces, en esta primera unidad informativa nos habla acerca del fenómeno del Twitter, ¿no? Y que a raíz de este fenómeno, las personas han desarrollado una forma primaria de leer y de escribir, ¿no? Modificando su cerebro. Y ahí va un ejemplo de este tipo de, ¿qué? De forma de leer primariosa, ¿no? Dice, Clark navega en Internet, busca artículos y entrevistas en distintas publicaciones, ¿no? Muy bien. Y en la siguiente, lo que nos dice de cosa, ese no puede concentrarse, no puede concentrarse, le da el contraste, ¿sí? O sea, está buscando artículos, entrevistas en distintas publicaciones y ese no puede como que le da ese contraste, ese adversativo. Entonces, profesor, acá deberíamos colocar un conector adversativo. Sí, conector adversativo. Y los conectores adversativos que nosotros vemos, profe, de acuerdo a las alternativas, debería ser el pero y debería ser el sin embargo. ¿Cierto, profe? Sí, cierto. El pero o el sin embargo son conectores adversativos. Cualquiera de las dos podría ser, ¿no? Mira, fíjate, ¿no? Pero no puede concentrarse. Sin embargo, no puede concentrarse demasiado tiempo en una sola lectura. Luego continúa, dice, rara vez termina un texto, ¿sí? Rara vez termina un texto. Y luego te dice la razón, ¿sí? Por la cual rara vez termina un texto, ¿ya? Y esta es la razón.
apenas llega a la tercera parte, ya está buscando alguna otra publicación. Entonces, esa es la razón, la causa, el motivo por la cual no termina un texto. ¿Y por qué no termina un texto? Porque apenas llega a la tercera parte de ese texto que está leyendo y ya busca otro tipo de publicación, otro tipo de textos, aun cuando lo que le está leyendo le parezca interesante. Entonces, acá, en este segundo espacio, lo que tiene que ir es un conector de causa, un conector que te da la explicación. Y dentro de esas dos que me quedaron, no puede ser la alternativa B, porque el entonces es un conector de consecuencia, más sí puede ser la alternativa C, porque el pues es un conector de causa, ¿no? ¿Sí? Entonces te dice, pues apenas llega a la tercera parte, ya está buscando alguna otra publicación, aun cuando lo que lea le parezca interesante. Y luego sigue agregando información, conector de adición. Además, cuando lo hace, viaja con los ojos de una frase a otra, ¿no? Buscando algunas palabras que le cuenten el sentido general, ¿no? Entonces no lee todo, simplemente lee para ella lo que es interesante. Respuesta para la pregunta número 3, la alternativa C, Colombia. Y esa es la que quedamos. ¿Listo? Muy bien. Chao 3. Vamos con la 4. Ay, ay, ay. Esta sí tiene cierto nivel, ¿ah? Esta sí tiene cierto nivel. ¿Ah? Mira qué es lo que nos dice. Tengo tres enunciados, ¿ya? El primer enunciado, ¿cuál es, profe? El primer enunciado que nos están mencionando es este de acá, ¿no? Debe cambiarse un conector. Tengo esta oración, ¿sí? Tengo este pequeño texto y lo que me piden es cuál de estas tres enunciados es cierto, es verdadero. Uno dice, debe cambiarse un conector por uno de concesión. ¿No? O sea que hay acá un conector que está mal utilizado de repente y yo tengo que cambiar por uno de concesión. Tengo que saber la teoría. ¿Qué cosa es un conector de concesión? Teoría. Falta un conector de evidencia. Evidencia o conector de, ¿qué? De énfasis, ¿no? Muy bien, eso es lo que hemos visto, ¿no? El evidentemente, ¿no? ¿Sí? O hay un conector de equivalencia. Entonces, una de las tres, muy bien, tiene que ser cierto. De repente ninguna, ya que está, ¿no? Solo tres es correcta, uno y dos son correctas, solo uno es correcta, solo dos. Entonces, mira, está interesante, está bonito este ejercicio. ¿Ya? Entonces, aquí maneja de cosas, maneja parte de teoría y parte de aplicación. A ver, vamos con la número 4. Analízalo y vemos, y después te lo voy explicando.
Muy bien, muy bien. Miren, ahí tengo como clave, profe, yo creo que considero que la alternativa B podría ser la correcta, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí, ¿no? Vamos a pintarla por acá. Entonces, en este caso hay dos conectores aquí, ¿sí? El primer conector debería ser esto de acá, por tanto, ¿no? Ese es el primer conector. Y el segundo conector es por otro lado. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ahora, vamos a ver qué tipo de conector es, ¿no? Este conector, ¿no? Por tanto, es un conector de consecuencia, ¿no? Es un conector de consecuencia. ¿Listo? Por tanto, por lo tanto, entonces, por ello. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, acá hay un enunciado. Entonces, hasta acá hay un enunciado. Listo. Entonces, esos son los dos únicos conectores, ¿no? Debes haber visto ahí. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? El matrimonio nos dice, ¿no? El matrimonio infantil, ¿ya? El matrimonio infantil todavía existe en la India. Si te dice que todavía existe en la India, la consecuencia de que exista en la India es que existe una legislación que lo prohíbe. Mm, existe en la India y aquí la consecuencia es que hay una legislación que lo prohíbe, como que por ahí no va, ¿no? ¿Sí? Ese existe en la India, de que todavía existe en la India, y en la siguiente me habla de una prohibición, una legislación que prohíbe, ¿no? Ese tipo de matrimonio, como que no le da esa consecuencia. Más bien yo veo qué cosa, yo veo una aparente cosa, yo veo un aparente contraste, ¿no? Yo veo cosa, ¿no? A ver, vamos con la siguiente, ¿ya? Vamos con la siguiente. A ver, ¿qué es lo que vemos? Miren, fíjense, ¿ah? Y ustedes se van a acordar de eso. Esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí, esto de aquí, ¿no les parece cuando te dice existe una legislación que lo prohíbe bajo pena de cárcel? ¿No les parece que toda esta oración sería qué cosa? ¿Sería un obstáculo, un impedimento, una dificultad? ¿Sí o no? Y a pesar de ese obstáculo, de ese impedimento, ¿la acción se realiza? Sí, esta es la acción que se realiza, ¿no? Esta es la acción que se realiza. Profesor, ¿y por qué es la acción que se realiza? Porque todavía se da, pues todavía hay matrimonios, ¿no? ¿Cuál es el problema, profe? ¿Cuál es el inconveniente? Que hay una legislación que prohíbe bajo pena de cárcel. ¿Qué cosa prohíbe? El matrimonio infantil. Ese es el problema. Pero a pesar de ese problema, se salta ese inconveniente, se salta ese obstáculo, sí, porque todavía el matrimonio se sigue practicando en la India, ¿no? Entonces, vemos algo parecido, ¿no? Para que tú te des cuenta. Cuando yo digo, ¿no? Muy bien, esta es la clásica, ¿no? ¿Sí? Aunque, ¿no? Llegó tarde, aunque llegó tarde, ¿no? Llegó tarde y de ahí coloco qué cosa, entendió la clase, entendió la clase, ¿no? Aunque llegó tarde, entendió la clase. Dime, ¿cuál es el obstáculo, profe? El obstáculo que nosotros vemos aquí es este de acá, profe. Muy bien, que llegó tarde. Ese es el obstáculo, impedimento. Y a pesar de ese obstáculo, ese impedimento, ¿se realizó la acción? Sí, se realiza la acción, porque entiende la clase. Entonces vemos un obstáculo y a pesar de ese obstáculo, de todas maneras se realiza o se da la acción, ¿no? Entonces, a ese conector que va a unir estos enunciados, ¿cómo se llama? Conector concesivo, ¿te acuerdas? Conector concesivo, porque a pesar de un inconveniente, a pesar de un obstáculo, te concede la acción, ¿no? Entonces, en este caso, en este qué cosa, en este ejercicio, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que existe un obstáculo, que es la prohibición por la ley, muy bien, y a pesar de esa prohibición, ¿qué es lo que hace? Se da de todas maneras la acción. Entonces, profesor, ese por tanto debe ser cambiado por ¿cuál? Por un conector concesivo. ¿Y cuál podría ser el conector concesivo? El aunque, por ejemplo, ¿no? El si bien, mira, dice, el matrimonio infantil todavía existe en la India, aunque existe una legislación que lo prohíbe bajo pena de cárcel. Ahí sería correcto. Profe, entonces, ¿ese por tanto está mal utilizado? Sí, está mal utilizado. Ese por tanto no es el conector que debe, cosa, que debe darse. Entonces, ahí está mal. Va la una, profe, va uno que está mal, ¿no? Bien. Ahora, en la siguiente dice, por otro lado, la UNICEF lucha para eliminar esta aberrante de cosa, esta aberrante práctica, ¿no? Entonces, por otro lado, funciona también como un conector que agrega o suma información, ¿no? En este caso, te está agregando información a lo que te mencioné anteriormente, ¿no? Porque te dice, por otro lado, lucha para eliminar esta aberrante, ¿sí? Este conector sí está bien utilizado. Aquí no hay ningún problema, ¿no? El problema estaba aquí nada más, ¿ya? Ahora, vamos a ver, mira, ya tenemos una mala, ¿sí? La otra está bien. Vamos a los enunciados. Número uno, ¿debe cambiarse un conector por uno de concesión? Sí.
¿Cuál es? El por tanto debe ir cambiarse por uno de concesión, que es el aunque, por ejemplo. ¿Falta un conector de evidencia? No. ¿Sí? Lo que faltaba era un conector de concesión, más no de evidencia. No de evidencia. Descarta. ¿Hay un conector de equivalencia? No, porque por tanto es un conector consecutivo y por otro lado funciona como un conector de adición. Equivalencia no hay. Listo. Muy bien. ¿Qué afirmaciones son ciertas? Solo la número uno. Muy bien. No es. La alternativa C es la clave. Y esa es la correcta. Colombia. Está bonito ese ejercicio, ¿sí? Es por eso que te digo, aquí combinaba de cosas, combinaba teoría y combinaba práctica, combinaba teoría y combinaba práctica. Bonito el ejercicio. Número 4. Cha, cha. Esa es la eleve, la de nivel, ¿ah? Este ejercicio, ¿ya? Vamos a ver, por ahí vamos a practicar también, recordar un poco de teoría, ¿ya? Como sucede con la pregunta número 5. ¿Sí? La pregunta número 5, mira, te la voy a marcar, ¿ya? Para que sea un poquito más práctico. Tengo esto de acá, tengo esto de acá, tengo tengo esto de acá y tengo esto de acá. Muy bien. ¿Qué es lo que me piden? De esas cuatro, ¿cuál es correcta? Entonces, ahí es que vamos a ver poquito la teoría que hemos trabajado en los conectores de cabo, de porque, acuérdate, esos conectores juntos, separados, con tilde o sin tilde, y me piden cuál de ellos es el correcto. O sea, tres están mal utilizados, uno es correcto. ¿Listo? Muy bien. Les leo sus claves. A ver, ahí miren, me encuentro dos alternativas que me están enviando mis estimados. Profe, en este caso, a ver, yo tengo la C, ¿no? Me dice Renzo y me dice Carito, la alternativa C. A ver, vamos a ver, ¿ya? La alternativa A. Acuérdate que el por qué separado y con tilde es pregunta, ¿no? La alternativa A, por qué separado con tilde es pregunta. Y aquí dice, ¿por qué no me quieres? Me alejaré de esta ciudad llena de tus recuerdos. No, está mal, pues, ¿no? Porque ahí no es pregunta, y la intención no es preguntar, la intención es responder, ¿no? Aquí, o sea, darte una causa, ¿no? O sea, me alejaré de esta ciudad llena de tus recuerdos, ya que no me quieres. Ya que no me quieres es la respuesta, es la causa por la cual se va a alejar. Pues acá ese porque tendría que ser junto, más no separado, junto y sin tilde, ¿no? Y acuérdate lo que yo te mencionaba, profe, para que yo me dé cuenta de una pregunta, utilicé lo que usted me dijo. ¿Cuál es? A ver, yo utilicé lo que usted me recomendó, que cuando es una pregunta, ¿no? Tiene que ser, yo sé que es separado y con tilde, y yo le puedo agregar la palabra razón. Yo me acuerdo muy bien eso, profesor. Ah, bacán. O sea, si te ayuda, chévere, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Te dice, ¿por qué razón no me quieres? Me alejaré de esta ciudad llena de tus recuerdos, y ahí ya no tenía sentido, profesor. Y es por eso que yo me di cuenta que no puede ser la alternativa A. Esa es la que voy a descartar. Profe, la alternativa B dice, tenía miedo de huir, ¿no? Porque el sitio estaba rodeado de guardias dispuestos a matar. Entonces, acá cuando dice tenía miedo de huir, la causa por la cual tenía ese miedo era la siguiente, el sitio estaba rodeado. Entonces, acá, profe, tiene que ser un conector que te indique la causa, ¿sí? Un conector que te indique la causa. Y el por qué separado y con tilde, y el por qué separado sin tilde, no te está dando qué cosa, no te da la causa. Sí, ese porque separado sin tilde, acuérdate, ese porque separado sin tilde, recordar, ¿no? Recordamos un poquito, separado sin tilde es por el,
o por la cual, y los plurales, que también eran por los cuales o por las cuales. Entonces, acá tiene que ser el por qué junto y sin tilde. Esa está mal, descartamos. ¿Ah? Mira, fíjate, ni la A ni la B. ¿Ya? La alternativa C, esa es la que mencionaron que está bien. El por qué lleva un por qué junto y con tilde. Y si tú bien te acuerdas, el por qué junto y con tilde era igual a qué? A motivo. ¿Cierto? Lo podía reemplazar por la palabra motivo. Entonces vayamos acá. Nadie me dio un motivo para quedarme en este lugar donde siempre me sentí solo. Nadie me dio un motivo. Profe, y yo también me acuerdo, muy bien, profe, yo me acuerdo que usted nos dijo que después del artículo o después de un, el o un, iba qué cosa, iba un porque junto y con tilde. Y acá, mire, profesor, está el un. Y después de ese un tiene que ir el porque junto y con tilde. Entonces, ese está bien, profe. Claro, está bien. Esa es la clave. Colombia. Y la alternativa de por qué estaría mal. No entiendo por qué nuestro amor tuvo que morir. Acá ese por qué tiene que ser de pregunta. O sea, ese por qué de acá tiene que ser separado y con tilde. Que diga, no entiendo por qué razón, muy bien, no entiendo por qué razón, no entiendo por qué razón nuestro amor tuvo que morir. Por eso la respuesta en este caso no vendría a ser las que hemos visto. Clave, la que me mencionaron, ahí estábamos bien. Respuesta Colombia. ¿Sí? Repasando un poquito esto de la teoría. 6, lo mismo. ¿Cuál de los siguientes, ¿no?, enunciados tienen uso correcto de conectores? A ver, chequen ahí los conectores, ¿no? Reconozcamos los conectores y cuál de ellos está bien utilizado. ¿Ya? Me dicen la clave. A ver, muy bien. A ver, mira, acá yo tengo una alternativa que me están enviando y, a ver, y nos dan la alternativa de. A ver, vamos a ver, miren, ¿ah? Vamos con la primera. El primer enunciado. Las rencillas entre los dirigentes de los partidos políticos no han sido resueltas. Y aquí está el conector, ¿no? Este es el conector aquí, el no obstante, este de acá. Y tú sabes que el conector no obstante es un conector de contraste. Es decir, que te dice lo contrario, ¿no? Muy bien. Ahora, y realmente tiene esa función en este primer enunciado. Mire, dice, las rencillas entre los dirigentes de los partidos políticos no han sido resueltas. No obstante, se negaron a firmar el documento de cese de hostilidades. Ahí no hay un contraste. Más bien yo veo que hay una consecuencia. ¿Por qué? Porque te dice que se negaron a firmar el documento
es la consecuencia a una causa. ¿De cuál es la causa? Que las rencillas no han sido resueltas. Y como no han sido resueltas, ¿cuál es la consecuencia? Se negaron a firmar. Profe, entonces ahí, en vez del no obstante, ¿qué colocaría usted? Yo colocaría por ello. Yo colocaría por ello, ¿no? Las rencillas entre los dirigentes de los partidos políticos no han sido resueltas, por ello se negaron a firmar el documento de cese de hostilidades, ¿no? Entonces podría ser por ello. Ah, ya, profe, entonces está mal la número uno, sí, está mal. La número dos, el conector que presenta, mira, chequen, ¿ah? Marcela estará fuera de la ciudad el día en que se tome el examen. Sin embargo, ¿no? Nuevamente, sin embargo, es un conector de contraste. No podrá rendirlo en esa fecha, ¿no? Ya, profe, sin embargo, es igual que el no obstante, el conector de contraste. Listo. Cuando te dice, Marcela estará fuera de la ciudad el día en que se tome el examen, ¿no? Ah, no, profe, entonces ahí no es un contraste, más bien sigue siendo una consecuencia, igual que arriba, porque si no va a estar en la ciudad el día que se tome el examen, por ello, ¿no? Por eso no podrá rendirlo en esa fecha. Entonces, ese sin embargo está mal, profesor, claro, también está mal. Entonces, acá yo podría colocar otro conector que es por eso, ¿no? Por eso no podrá rendirlo. Entonces, ahí, profe, ¿esas dos están mal? Sí. La tercera, vamos a ver, vamos, profe. La tercera, el día, según la madre Julieta, fue trágico, ¿no? Muy bien. Ese el aunque, conector concesivo, aunque murieron su hija y amado este. Profesor, ese aunque es un conector concesivo, ya me lo aprendí, ¿no? El aunque, obstáculo y se realiza la acción. Pero acá no es un concesivo, profe, porque acá me parece que es una causa. El día, según la madre, fue trágico, y fue trágico por esta razón. Murieron su hija y su amado este. Entonces, esta es la razón, la causa por la cual fue trágico. Entonces, el aunque está mal, profe, ahí. Excelente. Acá, profesor, debe ir qué cosa. En vez del aunque debe ser el ya que, ¿no? Ya que murieron su hija y amado este. Ah, profe, entonces esas tres están mal. Ya, la última está bien, entonces. Vamos a ver. No, nos piden cuál tiene uso correcto. De repente ninguna. A ver, vamos, dice, su mascota no era un perro agresivo, ¿ya? Ahí el conector es el sino separado, ¿no? El sino separado. Su mascota no era un perro agresivo, sino que se asustaba fácilmente por cualquier ruido de la calle y reaccionaba bruscamente. Profe, ese sino está mal, pues, porque ese sino separado es si es que no, y ahí no es si es que no. Ahí tiene que ser el sino junto, profe. Y yo me acuerdo cuando usted nos mencionaba en la teoría que decía que el sino junto yo lo reemplazo por el pero sí, ¿no? Por el pero sí. Y acá te dice, su mascota no era un perro agresivo, pero sí, muy bien, que se asustaba fácilmente por cualquier ruido de la calle y reaccionaba bruscamente. Entonces, profe, uno, dos, tres, cuatro, ninguna está bien. ¿Cuál de todas presenta uso correcto? Ninguna. Clave, la alternativa de dado, justo que me enviaban esa clave. Fíjense, ¿no? Con uso de conectores, ¿ah? Bacán. Vamos con la 7. Diversos tipos de ejercicios estamos viendo el día de hoy, ¿no? Como podrían presentarse. Número 7 es la clásica. A ver, o sea, al toque, ¿eh? Eso es toditos, ¿ah? Vamos, toditos. No debe fallar ahí, ¿ah? En esta 7 no debe fallar. Oye, ahí tengo tres claves, miren, ahí sí, ¿no? Bacán, bacán, bacán. Hay tres, cuatro, y no creo que se equivoquen, ¿no? Muy bien. A ver, Colombia, 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 bacán, muy bien. Esa es, creo. A ver, mira, Colombia. Dice, la número 7, ¿ya? La número 7 dice lo siguiente, las reservas de agua en el Perú se encuentran en peligro, ¿no? Y cuando te dice el mal uso que se le da al agua es la razón o la causa, ¿no? Por la cual, ¿qué cosa? Por la cual
está en peligro las reservas de cosas, las reservas, ¿no? Muy bien, las reservas de agua en el Perú se encuentran en peligro por esta razón, por esta causa, ¿no? El mal uso que se le da al agua, ¿correcto? Entonces, acá tiene que ir un conector de causa. Listo, profe. Colombia, pe, el único, ¿no? El único conector de causa, ¿va? Debido al mal uso que se le da al agua. Ante esta realidad, el principio que deberíamos seguir es el de producir más con menos agua, ¿no? En otras palabras, ser más eficiente, ¿ya? Entonces, la respuesta, la que se está presentando, entonces, en este tipo de ejercicios, sería la alternativa C, C de Colombia. Excelente, muy bien. Bacán, 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 bacán. Seguimos avanzando. Miren la número 8. Un poquito lo bajo aquí, ¿ya? Para chequear la número 8. Y en esta número 8, ¿qué es lo que estamos viendo? Miren, en esta número 8 dice, analice los siguientes enunciados y responda. Mira, otra variedad de ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que me piden en este tema de conectores? ¿Qué es lo que yo tengo que colocar en la primera oración? ¿No? En la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, acá está, puede ser la A, que en la primera vaya el sino separado, en la segunda vaya el ya que, en la tercera vaya el aunque, en la cuarta vaya el sin embargo y en la última vaya el de consecuencia. No lo sé, ¿no? Entonces, ¿cuál de las cuatro alternativas podría darse? Entonces, acá vemos el caso de los sinos, ¿no? El caso de los sinos, hay sino junto y el sino separado. Pues ahí vemos la teoría, ¿ya? La número 8. Está sencillito, ¿ah? Está sencillito, no está muy complicado esto. Vamos con la número 8. Leo sus claves. Muy bien. A ver, vamos con la pregunta número 8, cuya clave, en esta número 8 sí encontré, a ver, gracias por las claves, dos alternativas, ¿no? Que puede ser Bolivia o puede ser Dinamarca, ¿no? Voy a marcar, mira, en la pregunta número 8 me dicen, o profe, puede ser la alternativa B o puede ser la alternativa D, mi querido profesor. A ver, vamos por acá, dicen. Sí, acá debe ser así, ¿no? La ortografía comprende no solo los usos de las letras, sino también, ¿no? Los usos de los signos de puntuación. Si te das cuenta, acuérdate, teoría, cuando comienza con no solo y está el conector de adición, el también, el signo que se va a utilizar es un signo de conector de adición. Y ese signo tiene que ser el junto.
¿correcto? Sino de conector aditivo, que te agrega información. Y ahí te está agregando información, porque te dice, la ortografía comprende no solo los usos de las letras, sino también los usos de los signos, los dos, ¿no? Eso es ortografía. Entonces, tiene que ser signo junto. Bacán, profe. Si es sino junto, es justo las claves que me están dando. La alternativa B y la D. Esas son sinos juntos. Bacán, mira, los dos. Ahora la siguiente. Sabía que era peligroso y te dice, no tenía miedo. Ese no tener miedo le da el contraste de que era peligroso. Sabía que era peligroso, pero no tenía miedo. Acá tiene que ir un conector de contraste, ¿no? Un conector de contraste. Y la alternativa B, el pero y el además son conectores de contraste. Sigue siendo o la B o la D. Ahí no hay ningún problema. Ahora, vamos con la siguiente, dice, ¿no? Se respete el medio ambiente, el turismo es positivo para las poblaciones. Entonces, acá tiene que ir un conector de condición, ¿no? Que te diga, porque este es el requisito, respetar el medio ambiente. Y si se respeta el medio ambiente, ¿cuál es la consecuencia? El turismo es positivo. Entonces, la condición para que el turismo sea positivo es que se respete el medio ambiente. Entonces, acá tiene que ir un conector de condición, ¿correcto? Y el conector de condición, mira, el siempre que y el siempre y cuando. Los dos son conectores de condición. Siempre que y siempre y cuando se respete el medio ambiente el turismo. Entonces, hasta ahora, mira, seguimos avanzando, seguimos en carrera. La B y la D siguen en carrera. Acá está la diferencia. Acá está. Porque el además es un conector de adición y el por ello es un conector de consecuencia. Ahí está, muy bien, la que me va a discernir y ver la diferencia. Vamos entonces a la siguiente. No estaba preparado para el ritmo de la vida en la capital. O sea, como no estaba preparado para la vida, ¿no? El ritmo de vida que hay en Lima, muy agitado, entonces, ¿cuál es? Ah, regresó a su pueblo. Entonces, si te das cuenta, esta es la causa, ¿no? Todo esto es la causa, ¿ya? ¿La causa de qué? La causa de que no estaba preparado para el ritmo de vida. Y esto de acá sería la consecuencia, ¿sí o no? ¿Sí? La consecuencia. La consecuencia. Entonces, si la segunda oración es la consecuencia, entonces se entiende que aquí tiene que ir un conector consecutivo. Listo, profe. No puede ser el además, pues, porque el además es aditivo. Respuesta a la alternativa D. ¿Ya? Y seguimos, mira, la siguiente dice, este año han sido muy escasos los días en que ha llovido desde que sembraron los campos. Por esta razón, por ese motivo, por lo de la, ¿no? Por los escasos días de lluvia, lo esperable es que haya malas cosechas, ¿no? Entonces, malas cosechas es la consecuencia, ¿por qué? Por la falta de lluvias que nos dice la oración anterior. Entonces, en esta última tiene que ir un conector de consecuencia. Y ahí también dice diferencia con esto de acá, que no es un conector de contraste. Respuesta, Dinamarca. Ah, bonito este ejercicio. Mira, otro tipo de ejercicios que podrían darse. Acá estamos viendo todos, ¿ah? La clásica, la número 9. ¿Sí? Vamos con la número 9. Analiza, porque también está bonito esto, ¿ah? Analízalo la número 9. Así es como podría venir también, ¿no? Que es lo más usual. Es la clásica en la pregunta número 9. Tu enunciado y tus alternativas. Vamos con la 9. Muy bien, vamos con la pregunta número 9. Número 9 es ese ejercicio rapidito. A ver, vamos. Colombia, me dice mi estimado Ángel. Colombia, Colombia, ¿qué dicen los demás? Colombia, a ver, vamos a ver, ¿ah? Tras analizar, ¿no? Nos dice tras analizar, tras analizar, tras analizar. Llega, ya.
¿no? Tras analizar cuidadosamente el cuadro, ¿no? El especialista determinó que se trataba de una obra del famoso artista flamenco del siglo XVII. Bacana, está acá, mira, sí, muy bien. Se analiza la obra y el especialista determina que esta obra es de un artista flamenco del siglo XVII. Ahora, en la siguiente oración te dice, un análisis posterior arrojó distintos resultados. La técnica empleada era distinta a la del resto de las pinturas. Bacán. Mira, ¿qué es lo que nos dice? Se analiza y se determina que es de un artista flamenco. Pero en la siguiente oración te dice, hacen otro análisis posterior, ¿no? Y los resultados son distintos. Entonces, ese resultados distintos contrasta con lo que te dice anteriormente, ¿sí o no? Contrasta. Entonces, acá, mi estimado, en este enunciado tiene que ir, ¿qué cosa? Un conector de contraste. Listo, conector de contraste. ¿Podría ser el cosa? Por ello, no. ¿Sí? Muy bien. Por ello, no, me dirán otra clave. Deo, me dicen. A ver, ¿podría ser qué cosa? En cambio, sí, ¿no? En cambio, un análisis posterior. Sin embargo, un análisis posterior y por el contrario, ¿no? Entonces, por cualquiera de esas tres se maneja como conectores de contraste, ¿no? En cambio, un análisis posterior arrojó distintos resultados, ¿no? Sin embargo, un análisis posterior arrojó distintos resultados. Por el contrario, un análisis posterior. A ver, podríamos manejarla de esa manera. Ahora, en la siguiente oración te dice, ¿no? Un análisis posterior arrojó distintos resultados. La técnica empleada era diferente a la de todo el resto de sus pinturas, ¿no? Un examen químico de los colores empleados llevó a la conclusión de que la obra había sido realizada en el siglo XIX, ¿no? A ver, no hay un contraste aquí, ¿no? Para que sea la alternativa B, porque la siguiente oración, si te das cuenta, es como que va agregando información a la que te están mencionando, porque se hace un análisis posterior y los resultados son diferentes. Y luego, muy bien, hay un examen químico de colores empleados que llevó a la conclusión de que la obra ha sido realizada en el siglo XIX. Entonces, acá, mis estimados, no puede ir un conector de contraste, o sea, no es la B, ni tampoco puede ser el es decir, porque no es lo mismo. ¿No? Porque te hace un análisis y luego se hace otro tipo de análisis. Entonces, acá tiene que ser un conector de qué? De adición, que va a agregar información. Por eso, la respuesta sería la alternativa C, Colombia. Asimismo, que es el conector aditivo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de esta manera, ¿no? Tras analizar cuidadosamente el cuadro, ¿no? El especialista determinó que se trataba de una obra del famoso artista del siglo XVII. Sin embargo, un análisis posterior arrojó distintos resultados. La técnica empleada era distinta a la de todo el resto de pintura, ¿no? El análisis estaba realizado por la técnica, ¿no? Solo la técnica. Además, asimismo, un análisis químico de colores empleados, ya no es a la técnica, sino a los colores, llevó a la conclusión de que la obra había sido realizada en el siglo XIX. Respuesta, la alternativa C, Colombia. Está bonito este 9, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Número 10. Aquí pueden tener inconvenientes. ¿Sabes cuál es el inconveniente más que todo? Por la extensión del texto, ¿no? O sea, el enunciado ya no es tan pequeño, ¿no? El enunciado es un poquito más largo. Son ¿qué cosas? Son párrafos, ¿no? Que se van presentando. Entonces, acá yo tengo que buscar una concentración y un análisis pertinente para poder, ¿qué cosa? Determinar cuál es el conector adecuado, ¿ya? Entonces, acá la dificultad, más que todo, es por la extensión, por la extensión. ¿Ya? Porque en sí se entiende, el ejercicio es bastante manejable. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 10. Seguimos avanzando. Número 10.
Muy bien, tengo tres alternativas que creo que es correcto. Sí, respuesta U. Bolivia, avión y Bolivia. ¿No? Estoy entre Bolivia y avión, ¿no? Y apareció Bolivia nuevamente. A ver, vamos a ver. Dice, ¿no? Me habla acerca de este dragón, ¿no? El Komodo. ¿Sí? Significó, dice, una gran sorpresa para los zoólogos de inicio del siglo XX, ¿no? Una gran sorpresa, ¿no? La existencia de este dragón, ¿no? En efecto, por entonces se creía que este animal era solo parte de fábulas y leyendas medievales, lo mismo que el unicornio y el minotauro. ¿No? Entonces, acá como primer enunciado, ¿no? Que nos están mencionando, en este caso segundo, ¿no? Nos dice que este animal, el dragón, ¿no? Era solo parte de qué? De las fábulas y leyendas medievales, ¿no? Muy parecido a qué cosa? A los unicornios y el minotauro, es decir, que no existía, ¿no? Que simplemente era parte de la imaginación. ¿Ya? Eso es lo que nos dice, ¿no? O sea, en el fondo lo que te está diciendo que no existían, pues, ¿no? Muy bien, que si al ser parte de fábulas o leyendas medievales, ¿no? Comparando con el minotauro y el unicornio, muy bien, no existían, ¿no? Ahora, en la siguiente oración dice, en el año 1912 se comprobó científicamente su existencia. Entonces, cuando te dice se comprueba su existencia, contrasta con lo que te está mencionando anteriormente, ¿sí o no? Porque anteriormente te dice qué cosa, que no existía, que se creía que era solo de parte de las fábulas y leyendas medievales, ¿no? ¿Correcto? Entonces, que no existía, era parte solo de la imaginación. Y en la siguiente oración te dice que sí existe, que se comprueba realmente su existencia. Entonces, entre la existencia y anteriormente la no existencia, encontramos un contraste. Entonces, en este enunciado, en este primer enunciado, lo que tiene que ir es un conector de contraste. ¿Correcto? Bien, ¿qué puede decir? Sin embargo, muy bien, en el año 912 se comprobó su existencia, ¿no? No, pero, ¿no? Se comprobó científicamente su existencia. Ya. Conector de contraste. Bolivia y Dinamarca. Nada más, esas dos, ¿ah? Porque el asimismo es un conector que te agrega información al igual que la demás. Y ahí no requiere un conector de edición, sino que te dé el contraste. Por eso estoy entre beso o dedo. Ahora, mi problema es si sigue un conector de causa o un conector de contraste. Ese es mi problema. Sigamos leyendo. Dice, ¿no? Ahora dice, el dragón Komodo habita únicamente en cuatro islas muy pequeñas, pertenecientes a Indonesia, ¿no? El Cómodo, el Flores, el Gili, el Motán, el Rincan. Actualmente estas islas son parte del Parque Nacional de Komodo y este dragón es uno de los reptiles más grandes del mundo, ¿sí? Y ahí te explica, ¿no? Por qué es uno de los más grandes del mundo. Un macho adulto puede llegar a medir 3 metros y puede pesar más de 100 kilos. Entonces, esto podría ser como que, como una causa, ¿sí? Una razón, una explicación por la cual es uno de los más grandes del mundo. No puede ir el pero porque no hay un contraste, más bien suena a una explicación. Por eso la respuesta para la pregunta número 10, la alternativa B, B de Bolivia. ¿Sí? B de Bolivia, B de Bolivia. Es la que marcaron, ¿no? Sí, Bolivia. Listo, bacán. Chévere, seguimos avanzando. Vamos por acá. Ta, 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 tan, ta, tan. Vamos, ya estamos en la mitad. La número 11. Y acá viene lo más sencillo. Mira, 11, 12, 13. Sí, mucho más sencillo. Mira la número 11. Al toque nada más, ¿ah? Minuto, minuto y medio te demorarás. La 11. Y eso, exagerando.
Muy bien, vamos con la pregunta número 11 y en la pregunta número 11 clave la alternativa, profe. Estoy entre la A y la B, profe. Yo creo que por ahí un buen comienzo, ¿no? ¿Por qué es un buen comienzo? Porque acá tiene que ir un conector de causa, ¿no? Un conector de causa. A causa de o debido a son los conectores de causa. ¿Listo? Entonces, por eso estoy entre la A y la B, ¿no? Desidia es desgano, ¿no? Falta de voluntad. Entonces, a causa de esa desidia o debido a esa desidia, todos los días perdemos tiempo y dinero. Bacán, hasta ahí está bien, ¿ya? Ahora, la siguiente, ¿qué es lo que nos dice, no? ¿Sí? El prestigio de nuestra empresa se deteriora, ¿no? Ya, ahí podríamos también tocar qué cosa, un conector de adición, podríamos ver, ¿no? Y también es un conector de consecuencia, ¿no? Entonces dice, todos los días perdemos tiempo y dinero. Además, el prestigio de nuestra empresa se deteriora. Ya, en la siguiente, ¿sí? Dice, no lo despiden, porque es el hijo del administrador. Ese no le despiden no es una explicación, sino es el contraste que se está haciendo, ¿no? O sea, mira, hay desidia, ¿sí? Desidia por parte de esta persona, ¿no? Y su desidia, ¿qué ocasiona? Pérdida de tiempo y dinero, ¿no? Y la consecuencia de la pérdida de tiempo y dinero, ¿cuál es? El prestigio de la empresa se deteriora. Y luego te dice, a pesar de que hay cosas negativas, de que se pierde tiempo y dinero, de prestigio, muy bien, no lo despiden, porque es el hijo del administrador. Entonces, ese no lo despiden, da el contraste, más no la explicación. Por eso la respuesta vendría a ser la alternativa B. Entonces, ¿cómo quedaría? Debido a su desidia, todos los días perdemos tiempo y dinero. En consecuencia, el prestigio de nuestra empresa se deteriora. Sin embargo, no lo despiden porque es el hijo del administrador. Respuesta, Bolivia. ¿Listo? Bien, acá vamos con la 12. Sí, 12, 12. Vamos con la número 12. Al toque nada más. 12. Listo, muy bien. Vamos con la pregunta número 12, 12, 12. Profe, la respuesta es de eso. Bacán, muy bien. Bolivia. Ahí no hay dudas, ¿no? Porque te dice, mira, lo que nos dice la 12, ¿no? Las últimas denuncias han revelado la poca seriedad y las dos cosas, conector copulativo, ¿no? Y la fragilidad de nuestras instituciones públicas. En consecuencia, ¿no? Como hay esa poca seriedad y fragilidad, ¿cuál es la consecuencia? Urge la aplicación de leyes que hagan de ellas instituciones sólidas y transparentes. Excelente. Respuesta Bolivia, ¿ya? Ahí marcamos Bolivia. Bacán. Seguimos. Número 13 ahí, por favor, ayúdame. La número 13.
Bien. A ver, en esta sería, profe, tengo Bolivia y tengo Colombia. Bolivia y Colombia. Bolivia y Colombia, Bolivia y Colombia. A ver, ¿qué es lo que dicen ustedes? Bolivia, Colombia. Y me dan como clave también en esta última, a ver, chequeo en esta última que me mandaron. A ver, decide, dirimente, Bolivia. A ver, Bolivia, Bolivia. Tatán. Miren, ustedes saben que la palabra de cosa, la palabra afligido, significa triste, ¿no? Y esta palabra afligido significa triste. Pero en el texto lo que te dice que estaba muy afligido. Entonces estaba recontra triste, está muy triste, ¿no? ¿Sí? Y en la siguiente oración te dice, tenía el semblante sereno. Cuando una persona, ¿sí? Está muy triste, muy afligida, ¿tendría el semblante sereno? No, no. Yo he visto personas que están muy afligidas, muy apenadas, muy tristes, y su semblante no es sereno, su semblante no es de tranquilidad, sino es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿no te parece, mis estimados, escúchame, escúchame, ¿no te parece que cuando te dice semblante sereno contrasta con lo de muy afligido, sí o no? ¿Sí? Contrasta. Entonces, acá, profe, ¿no le parece que debería ir un conector de contraste? Como por ejemplo, yo puedo colocar el pero, ¿sí o no? Estaba muy afligido, pero tenía el semblante tranquilo, tenía el semblante sereno, mostraba tranquilidad, sosiego, calma, ¿no? Entonces, profesor, si usted dice que acá tiene que ir un conector de contraste, vayamos, 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 profe. No puede ser mi querido profesor el pues, porque es un conector de causa. El i es un conector copulativo. Muy bien. El más sí, profe, porque el más es un conector de contraste. Usted nos dijo que se reemplazaba por el pero. Ah, ya, vamos a ver la C. ¿Ya? Estaba muy afligido, más sin tilde es igual a pero. Acuérdate, teoría, teoría, teoría. Más sin tilde es igual a qué? A pero. Y más con tilde, profesor, más con tilde es cantidad. Acuérdate, más con tilde es cantidad. ¿Listo? Entonces, estaba muy afligido, más tenía el semblante sereno. Y luego, ese semblante sereno, esta es la explicación por la cual tendría que tener el semblante sereno, ¿sí o no? Esta es la explicación. Debía infundir tranquilidad a los suyos. Acá tiene que ir un conector de causa, ¿sí? Y el conector de causa es el pues. Dice, debía infundir tranquilidad a los suyos. Y la consecuencia, de esa manera, logró atenar, ¿no? La pena de su familia. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C, C de Colón. Listo. Ahí de repente por el tema del más, ¿no? Sí, acuérdate, más sin tilde, pero más con tilde cantidad. Bien, vamos, seguimos avanzando. Ya terminamos. Vamos con la número 14. Número 14. Lo bajo un poquito para acá para que se pueda ver bien. ¿Ya? Ta, 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 tan, ta, tan. Y ahí. Vamos con la número 14. Igualito que la anterior, que la del dragón. Sí, muy parecida. Pero en este caso, mira, aquí lo que se está trabajando es el caso de los sinos. El caso de los sinos, si no juntos, si no separados, si no juntos, si no separados, ¿no? Ahí aplicamos teoría. Vamos con la 14.
Bien, en el caso, mira, para un poquito recordar, ¿no? Acuérdate que el tema de los sinos, ¿no? Se maneja de esa manera, ¿no? Particularmente el sino, cuando es junto, ¿no? Tú lo puedes intercambiar como conector de contraste, lo intercambias por el pero sí, ¿no? Lo intercambias por el pero sí, o también lo puedes intercambiar por el más que, ¿no? Acuérdate, por el pero sí o el más que. Y si es un sino separado, ¿no? Y si es un signo separado, ese signo separado te indica que es si es que no, ¿ya? Si es que no. Es un conector de condición, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Particularmente estos dos tipos de signos. Ahora, yo encuentro una clave que me están enviando, ¿no? Y me dicen, profe, vamos a probar con la alternativa B, ¿no? O sea, la alternativa B. Ahí me están mandando como clave la alternativa B. El sino junto, sino separado, el copulativo y el conector de consecuencia. ¿Ya? Entonces, vayamos a analizar este ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos que ver que a nosotros, los hombres, la vida no nos resulta más difícil que a cualquier pájaro o hormiga, ¿no? Muy bien, sino más fácil y más hermosa. Hasta que hay una enunciado. ¿No? ¿Qué es lo que nos dice? Que a nosotros, los hombres, la vida no nos resulta más difícil. O sea, que no es difícil, ¿no? Que a cualquier pájaro u hormiga, sino es mucho más fácil y más hermosa. Entonces, no es difícil, sino es mucho más fácil, ¿no? Entonces, entre difícil y fácil hay un contraste. Y aquí debería ir un conector de contraste. Ese conector de contraste se intercambia por el pero sí, por el pero sí. Mira, dice, no nos resulta más difícil que a cualquier pájaro, pero sí más fácil y más hermosa. Si es pero sí, entonces tiene que ser un sino junto, ¿no, profe? Bien, sino junto, la alternativa B o también la D. Esas dos nada más, ¿ya? Seguimos. Dice acá, tenemos que aceptar la crueldad de la vida y la necesidad de la muerte, no con lamentos, ¿sí? No con lamentos, pero sí saboreando esta desesperación. Mira, no con lamentos, pero sí saboreando la desesperación. Entonces, ahí nuevamente, si lo intercambias por el pero sí, nuevamente nos dice que tiene que ser el sino junto. Continúo. Le digo, ¿no? Muy bien, para poder discernir con las demás y que quede claro. Solo después de digerir toda la atrocidad o falta de sentido de la naturaleza, podremos empezar a enfrentarnos a esta cruda falta de sentido y arrancarle un significado. Es lo máximo, muy bien, y lo único que es capaz el hombre. Todo lo demás lo hacen mejor los animales. Para la mayoría, ¿sí?, de los hombres, la falta de sentido de la vida es una desgracia tan nula como para los gusanos. Pero, precisamente, los pocos a los que les hace sufrir empiezan a buscar el sentido, son los que constituyen el sentido de la humanidad. Entonces, acá hay un contraste, no es una consecuencia. ¿Por qué? Porque acá me habla acerca de qué? De la mayoría. Para la mayoría de los hombres hay una falta de sentido de la vida, ¿no? Es una desgracia tan nula como los gusanos, para la mayoría, una falta de sentido. Y luego el contraste, los pocos a los que les hace sufrir y empiezan a buscar el sentido son los que constituyen la humanidad. Entonces, entre la mayoría y los pocos, ¿qué cosa hay? Hay un contraste. Por lo tanto, acá tiene que ir un conector de ese tipo. Por eso, la respuesta vendría a ser no la B, sino la D. Los dos sinos juntos, el I copulativo y al final el contraste. Respuesta D, duro, duro, duro. Bien, seguimos avanzando, seguimos avanzando. 15. Otra bonita. 15, ahí me toca las otras que son un poquito más sencillas, ¿no? ¿Sí? Ya, vamos con la número 15. Vamos con la número 15. 15, 15, 15 aquí. Vamos con la 15, ¿ya?
Muy bien, profe. Mire, en esta número 15 yo tengo como clave la que me muestra saber la alternativa C, profe. Vamos a ver la alternativa C. ¿Ya? Si por ahí tienes otra, a ver, me la indicas, pero por acá yo estoy viendo la alternativa C. Esta es la que la que yo veo que me están mostrando. Entonces vayamos aquí. Dice, me habla de arqueología, que es el tema que desarrolla ese texto, ¿no? La arqueología es una labor detectivesca y fascinante. Bacán, no siempre hay un veredicto definitivo sobre sus hallazgos, ¿no? Y te dice, porque la investigación es permanente y hay novedades con el pasar del tiempo. Ah, ya está bacán. Acá tiene que ir un conector de causa, ¿no? Un conector de causa. Profe, ¿por qué? ¿Por qué un conector de causa? Porque lo que te dice que no siempre hay un veredicto definitivo, o sea, no hay siempre una verdad definitiva sobre los hallazgos de la arqueología. Y esta es la razón, ¿no? ¿No? ¿Por qué no hay una verdad definitiva? Porque la investigación es permanente y hay novedades con el pasar del tiempo. Entonces, esa es la razón o la causa por lo que no hay algo definido, porque existe una investigación permanente. Entonces, acá tiene que ir un conector de causa, definitivo. Avión, Colombia o dedo. Conectores de causa. ¿Listo? Bien. Ahora te dice, ¿no? Este, hay novedades con el pasar del tiempo. La siguiente nos dice, a ver, hay que tener presente de qué modo la tecnología avanza, posibilitando un mejor desarrollo de las indagaciones arqueológicas, ¿no? Hay que tener presente de qué modo la tecnología avanza. Entonces, acá yo considero que debe un conector de adición, ¿no? Un conector que te vaya agregando, ¿qué cosa? Que te vaya agregando información. Entonces, no debería ser un conector de contraste. Entonces, esa se cae porque no se presenta un contraste, más bien se presenta una adición, porque no hay una oposición ahí, ¿no? La investigación es permanente, novedades con el pasar del tiempo. Además, ¿no? Se tiene que tener presente de qué modo la tecnología avanza, posibilitando un mejor desarrollo de las indagaciones arqueológicas, ¿no? Y por ello que no hay una verdad absoluta. Entonces, acá tiene que ir un conector de adición, aditivo, ¿no? Aditivo. Entonces, aditivo, ¿cuál es? El asimismo y el además. Va quedando ahí. Sigo leyendo, ¿no? Hay que tener presente de qué modo la tecnología avanza, posibilitando un mejor desarrollo de las indagaciones arqueológicas. Con frecuencia, las conclusiones cambian y dan lugar a acalorados debates. En el Perú, paraíso de los arqueólogos, han ocurrido descubrimientos importantes en los últimos años, ¿no? Muy bien. Como ha habido, ya mira, como ha ocurrido varios descubrimientos en los últimos años, ha habido descubrimientos, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Hay nuevas teorías. Entonces, mira, esta es la causa. ¿La causa cuál es? Descubrimientos importantes en los últimos años. Esa es la causa. Y la consecuencia de esos descubrimientos, ¿cuál es? El surgimiento de nuevas teorías y explicaciones renovadas sobre nuestro pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que aquí debería ir un conector de consecuencia, ¿ya? Un conector de consecuencia. Y, profe, ¿y cuál es el conector de consecuencia? A ver, no puede ser este de aquí, el sin embargo, porque el sin embargo es un conector de contraste y no presenta un contraste. Más bien, el debido a ello es un conector de consecuencia. Respuesta para la pregunta número 15, la alternativa D, dado. Duro, duro, duro. Ahí. Dinamarca. ¿Ya? Seguimos avanzando. Vamos con la 16. Dice, la oscuridad te podía ver. Ah, mira, fíjate, ¿ah? ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que vemos? Esto de acá es el obstáculo, ¿sí o no? Ese de ahí es el obstáculo, el impedimento, ¿no? El obstáculo, el óbice, yo voy a colocar el óbice. Pero a pesar de ese óbice, ¿qué es lo que hace? Se da la acción, ¿sí o no? Te podía ver. Entonces, mira, ya vemos qué tipo de conector voy a utilizar. Si encuentro un obstáculo, que es la oscuridad, y a pesar de esa oscuridad te podía ver, entonces acá sabemos que tiene que ir un conector, ¿qué cosa? Profe, un conector concesivo. ¿Listo? Muy bien, ya te ayudé. Dime. ¿Cuál de las cuatro ahí sería el conector concesivo? El durante no es un conector concesivo. Cuidado, ¿ah? Este durante no funciona como conector concesivo, ¿no? Esa la tenemos que descartar, no es. ¿Ya? Claro, ¿no? Muy bien. Ahí, profe, vamos a marcar la alternativa D, claro, ¿no? La alternativa D. El a pesar de, ¿no? A pesar de la oscuridad te podía ver. Ese sí es un conector de concesión, ¿no? El aunque, el a pesar de, pese a que, si bien, ¿no? Conectores de concesión. Entonces, a pesar de la oscuridad te podía ver. Y luego te explica por qué te podía ver. Pues tu rostro está iluminado con el dulce brillo de tus brackets. Entonces, acá tiene que ir un conector de qué? Un conector de causa.
¿no? Que te dé ese motivo, esa razón por la cual te podía ver. Respuesta número 16, la alternativa D. Bien, en la siguiente, uso de conectores. Uso de conectores en este caso, de los porques. El caso de los porques. Fíjate, mi estimado, acá tiene signos de interrogación y acá tiene signos de interrogación. Segundo rastro. Acá yo encuentro un artículo y después del artículo ya sabes qué tipo de por qué va a ir. ¿Listo? Acuérdate. Signos de interrogación, más o menos como me direcciona a qué puede ser. Acá encuentro un artículo y después de ese artículo va un porqué de tipo, muy bien, ya lo sabes. A ver, vamos con tu clave. Ya te estoy dando algunos rastros para que te ayude a ti cuál puede ser la alternativa pertinente. Vamos con la 17. Vamos, no me falles, no me falles. Vamos con la 17. Ahí está, ¿ah? Ahí creo que ya la vi, ¿ah? Al toque nada más, ¿ah? Sí, al toque nada más. A ver, Colombia, profe, Colombia, nos vamos a Colombia. Ya, claro, pues, si yo te digo que aquí tiene que ser, si están los signos de interrogación, como que me indica que tiene que ser pregunta, ¿no? Muy bien, ya el conector de pregunta tiene que ser como, profe, porque separado y con tilde. Va, a ver, lo marco. Va, profe, va la A. ¿Por qué separado? Esta no es separado, descarta. Esta sí es separado, muy bien. Esta no. Entonces, la que pueden ser, profesor, o es la alternativa A o la alternativa C. Hasta ahí, ¿no? ¿Por qué no me cuentas el, profe? Y si usted me dijo después de él, el por qué que va a ir es el por qué junto y con tilde. Eso yo lo tengo clarito, profesor. Después del artículo tiene que ir el por qué junto y con tilde. ¿Listo? Muy bien, y no puede ser la, pues mira, ese por qué no está con tilde. Descarta. La respuesta, la alternativa C, ¿no? Dice, ¿por qué no me cuentas el porqué de tu actitud tan agresiva hacia nosotros? ¿No? Ya que ese porqué junto de explicación, ya que si es que no me lo dices, no puedo buscar consejos con el cual ayudarte. Respuesta, la alternativa C, ¿ya? Ahí se está viendo los casos de los porques y al final el caso de los conque. 17 Colombia, ¿ya? Seguimos avanzando. Este es un textito un poquito más extenso que nos habla sobre la cosa nostra, ¿no? Cosa nostra. Ya vamos terminando, nos quedan 5 minutos, sí, 18, 19, 20, sí, terminamos justo a la hora. Vamos con la número 18. 18. Mira, acá te puedes dar cuenta de algo bacán, ¿no? Mira, si tú analizas esta parte del texto, en el primer enunciado, que debe ser hasta por aquí, ¿no? No dice, la cosa nostra, expresión cuyo sentido en italiano es algo como así, cosa que nos concierne solo a nosotros, se origina, ¿no? Se origina, el origen es donde, a mediados del siglo XIX. Se origina a mediados del siglo XIX, ¿no? Y luego, en la siguiente oración, cuando te dice, sus orígenes, o sea, sus inicios, no son tan claros, ese no son tan claros, ¿qué es lo que te da? Te da el contraste, creo, ¿no? Se origina a mediados del siglo XIX y luego dice, sus inicios ese no son tan claros, entonces asumimos que aquí, en este espacio, tiene que ir un conector de contraste, un conector muy bien adversativo.
¿no? Entonces, para poder comenzar, entonces, por ahí ya vas viendo y vas descartando qué alternativas no podrían ser conectores de contraste. Vas chequeando y de repente te queda uno. Bien, 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 bien. Tengo una clave ahí que me dicen, profe, yo considero que debe ser la alternativa D de dado. Considero la alternativa D, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si yo te dije que aquí era un conector de contraste, entonces me quedan dos alternativas, ¿sí? Dos alternativas que pueden ser ¿qué cosa? Que pueden ser conectores de contraste, ¿no? Que puede ser o la alternativa B, ¿sí? La alternativa B, sin embargo, conector de contraste, y también el aunque. Profe, pero el aunque usted nos dijo que era concesivo, acuérdate que yo te dije en la clase anterior que la palabra aunque, ese conector podría ser o conector de contraste o concesivo, dobleteado, ¿no? Podría ser. Y el además, profe, no, porque el además es un conector de adición, no va. El a pesar de que es un conector concesivo y no te piden concesivo, sino conector de contraste. Por eso estoy entre la B o la D. ¿Listo? Ahora, la siguiente dice, ¿no? Según el escritor Brian, autor de un importante estudio sobre bandas de crimen organizado, todo comenzó como una organización de autodefensa, ¿no? De los agricultores contra la opresión de los terratenientes feudales. Por su parte, Pipo Cipriani, actual alcalde de Corleone, afirma que los orígenes de la mafia fueron muy distintos. Los primeros mafiosos, nos dice, fueron los Gabeliotti, enviados de los señores feudales, y este es el objetivo. O sea, ¿cuál era el objetivo? Recaudar los bienes de los campesinos. Esta es la finalidad del objetivo. Entonces, acá tiene que ir un conector de fin, ¿no? De finalidad. Puede ser qué cosa, el a fin de y puede ser el para. Ahí los dos se encajan, ¿no? Para o a fin de recaudar los bienes de los campesinos y castigarlos. Ahora el detalle es el sino, ¿no? Muy bien. Castigarlos si es que no pagaban, es así, ¿ah? Castigarlos si es que no pagaban. Entonces, profe, si es que no, tiene que ser acá, profe, el signo separado, pues, ¿sí? Si es que no pagaba. Profe, entonces, en ese sentido, no puede ser la alternativa B, porque el signo es junto. Por ende, la clave, la alternativa D, dedo, esa es la que tienes que marcar. Dinamarca. Y acuérdate que el aunque puede ser también conector de contraste, te lo manifesté la sesión anterior. Bien, terminamos. Vamos con la 19 y la pregunta número 20. Ya, justo terminamos, estamos a tiempo. Ya, vamos con la 19. Te dice, ¿qué alternativa presenta uso correcto del sino? ¿No? Del sino. Entonces, acá yo encuentro los sinos. Acá está este sino separado. Acá está el sino junto. Acá está el sino junto. Y acá está el sino separado. ¿Y qué me dicen? ¿Cuál presenta correcto uso? ¿Cuál de esos está bien utilizado? A ver, vamos ahí. Ya te dije la teoría de los sinos, ¿ah? Te lo expliqué, te lo expliqué. A ver, ayúdame, vamos. 19 y 20 y terminamos. Concéntrate, concéntrate. Muy bien, profe. Vamos con la 19. Yo le doy como clave dedo, profe. A ver, a ver, a ver. Vamos por acá, dice. No le gustan las flaquitas. Ya, ahí debería ser el sino junto, ¿no? Pero sí las voluptuosas. Acuérdate que el sino separado
el sí no junto, perdón, sí no junto, yo lo puedo reemplazar por el pero sí. Acuérdate, mi estimado. Y el sí no separado, yo lo reemplazo por el sí es que no. Eso es teoría. Lo tienes que tener clarito, clarito, porque si no podemos tener inconvenientes en alternativas, ¿no? Donde presenten este tipo de diferencias. Entonces, acá no puede ser el sino separado, tiene que ser el sino junto, tiene que ser, no le gustan las flaquitas, pero sí las voluptuosas. Descarta, no es la A. La B, mañana, aquí debe ser, si es que no trabajas, no comes, si es que no trabajas, esto tiene que ser separado, está mal. Descarta, no es la B. La C, si es que no te disculpas, no te sentirás en paz. Si es que no te disculpas, tiene que ser separado, está junto, no es la clave. Ahora, la D, si es que no son los padres, al menos que vengan los abuelos. Si es que no son los padres, ahí sí es correcto. Respuesta, Dinamarca, dedo. Listo, y vamos con la última. El sino también, ¿ah? Ahí debe ser el separado, ¿no? Porque si es que no recurrimos a ti, si es que no recurrimos a ti, entonces ahí tiene que ser el separado. Si es que no, si es que no, si es que no. La única que se me cae es la alternativa C. Esa no es. ¿Ya? Si es que no recurrimos a ti, fue porque antes habíamos pedido tu ayuda, ¿no? Entonces, ese porque es de ya que antes habíamos pedido tu ayuda. Entonces, acá tiene que ser un porque de causa, ¿no? Y no puede ser en ese sentido la alternativa A, porque ese porque está separado y tiene que ser el porque junto. Entonces voy descartando. Me queda la alternativa B y la alternativa C. ¿Ya? La alternativa D, A y B. ¿No? Ahora te dicen, si es que no recurrimos a ti fue porque habíamos pedido tu ayuda y nos dijiste que siempre tenías mucho que hacer, ¿cierto? Ya. Ese que hacer, ¿sí? Ese que hacer es de trabajo, ¿no? De qué, de labor. ¿Y cómo tiene que ser? No tiene que ser con tilde, sino tiene que ser sin tilde, ¿no? Entonces, la respuesta vendría a ser la alternativa B de Bolivia, ¿no? Entonces sería, si no recurrimos a ti fue porque antes habíamos pedido tu ayuda y nos dijiste que siempre tenías mucho que hacer. ¿No? Que trabajar, que elaborar, para preocuparte por los demás. Respuesta, la alternativa B, B de Bolivia, ¿no? Entonces, con tilde sería pregunta y ahí no hay la intención de preguntar. Respuesta, B de Bacanal. Muy bien, chicos, muy bien, mis estimados. Entonces, aquí estamos revisando un poquito esto de los casos y algunos ejercicios tipo. Estamos viendo una variedad de ejercicios que podrían darse en la evaluación. Entonces, si se dan cuenta, en algunos ejercicios lo que se plantea es manejar un poco de la teoría, ¿no? Y en Profesor, otros de repente no tanto. Sí, dime, profesor, dime. quería hacerle, si nos puede enviar esa desarrollo, pero con las anotaciones que usted ha hecho. Sí, sí, justo les dije al inicio que como yo lo hacía con el tema del Zoom, no se grababa, ¿no? Pero es por eso que ahora estoy utilizando una tableta y en la tableta esto ya queda grabado, porque, ¿no? Ya no se puede borrar. Entonces esto yo lo grabo y plum, ¿no? Porque con el Zoom uno escribe y al toque se borra nada más. Entonces con esto sí, esto va a quedar así grabado. Más bien lo que quería decir es que el día viernes, para no estar distraídos, de repente podríamos adelantar el día jueves que tenemos la clase, podríamos adelantar la clase